Pues antes que nada, evidentemente quiero agradecer a los organizadores y en particular a doctora Gallegos por invitarme directamente. Entonces, bueno, vamos a pasar muy rápidamente de Simone de Beauvoir a Louise Hay y su libro Tú puedes sanar. Tú puedes sanar. Bueno, esta ponencia consta de algunas reflexiones generales acerca del género literario popular denominado de autoayuda o superación personal, motivadas por el interés de explicar el tipo de subjetividad que produce. Son reflexiones generales por dos razones. Primero, porque apenas me va a dar tiempo de describir algunos de los rasgos de este género literario relativos a la manera en que ofrece formas de pensar y de actuar y de relacionarnos con nosotros mismos y con otros. Y también son reflexiones generales porque todavía no he elaborado las herramientas teóricas para analizar este tipo de literatura, porque no es de ficción, pero usa narrativa, entonces no sé todavía bien cómo hacerle, y en ese proceso bueno. Me parece indispensable que analicemos críticamente este tipo de literatura, no solo porque por su comprobado éxito a nivel mundial, testimonio de que brinda marcos conceptuales y metáforas con los que los lectores se explican a sí mismos con miras a interpretar y transformarse, sino porque la mediosfera está saturada del discurso de la autoayuda y la superación personal por medio de una gama amplia de medios de difusión, programas radiales y televisivos, películas, grupos de autoayuda, periódicos y revistas, blogs y páginas web, además de los libros. Sus autores se nos presentan siempre como expertos por medio de la mercadotecnia y su autofiguración. Son celebridades mediáticas que en sí mismas son un producto de consumo e incluso un estilo de vida. Si entran a la página de Osho, por ejemplo, se ofrece ya literalmente un estilo de vida, ¿no? Entonces hay nutrición, ejercicios corporales, espirituales, hay retiros, pláticas, una escuela, ¿no? Entonces efectivamente, o sea, lo que vende, digamos, es un estilo de vida y espiritual, ¿no? En Estados Unidos es una industria de 10 millones de dólares anuales, y aunque para México no tenemos cifras exactas, de acuerdo con María Alicia Peredo, en la actualidad es el consumo editorial más alto en nuestro contexto. En la encuesta nacional de lectura de 2014 se reportó que del total de lectores en el país, que evidentemente es muy poco, 19.7 leen libros de superación personal, cifra que en sí mismo es menos significativa que el mero hecho de que sea un género que merece mencionarse. O sea, no se menciona la poesía, evidentemente la filosofía tampoco. Lamento decir. Bueno, aunque todas creemos saber lo que son los libros de autoayuda o superación personal, aun cuando no los hemos leído y siempre somos como muy libres con el desprecio hacia ellos, vale la pena delimitar el género, al menos de forma general, ya que en la práctica cotidiana la agrupación de los textos que se consideran pertenecientes al género es laxa. Basta visitar la sección correspondiente en una librería para encontrar una desconcertante colección que incluye libros de management, novelas alegóricas como las de Paulo Coelho, manuales para padres de hijos de todas las edades, incluso de antes de nacer, libros de meditación, nutrición, sexología, algo que yo no conocía hasta hace poco, que se llama angeología, y por supuesto todo aquello que conocemos como New Age o neoesoterismo. Vanina Papalini sugiere que esta clasificación espontánea reconoce un común denominador a toda esta diversidad, lo que ella denomina el espacio de la autoayuda, que es aquel que ofrece alternativas para la resolución de problemas. Y en este sentido, tiene razón, sin duda, ya que los lectores suelen recurrir a este tipo de libros en momentos de crisis y ante problemas específicos en busca de instrucciones puntuales. Buena parte de esta literatura entonces se caracteriza por tener una orientación práctica que la distingue de otro tipo de literatura de no ficción, porque establece un tipo de contrato de lectura particular. Aunque la definición de Papalini destaca la existencia de algo que podría llamarse una formación discursiva, me parece que podemos complementarla, porque enfatiza solo la resolución de problemas, con el trabajo sobre el sí mismo que exige el contrato lector, porque produce un tipo muy específico de interioridad.
un espacio en donde suele ubicarse, dependiendo de la perspectiva que se esté usando, algo que se llama el alma, el corazón, el yo, la conciencia o el espíritu. O sea, se usa una gama amplia de referencia a esta cosa, digamos, y una forma de relacionarse con esa cosa. Este trabajo sobre el sí mismo debe ser el eje del texto, dado que uno de los temas recurrentes en estos libros es la necesidad de un constante cambio. Y he aquí justamente una de las tensiones que se reiteran en ellos. Por una parte hay algo que permanece, el alma, el yo, el espíritu, o una energía, o en fin, y por el otro un imperativo al cambio, que suele plantearse como crecimiento, descubrimiento, búsqueda o aventura, orientado no al exterior, sino al espacio interior. Como este proceso está volcado hacia uno mismo, parecería que el proceso de autotransformación no requiere de la alteridad, de un interlocutor otro, sino más bien de un yo mismo con el que se establece un diálogo. ¿Qué tipo de relación se establece y entre quiénes cuando se practica el siguiente ejercicio propuesto por Louis Hay en su bestseller Tú puedes sanar tu vida? Que además, este libro ha vendido 50 millones de ejemplares desde que se publicó. Bueno, cito a Hay. De modo, estamos en la industria equivocada. De modo que hemos decidido que estamos dispuestos a cambiar y usaremos cualquiera y todos los métodos que funcionen para nosotros. Permíteme describir uno de los métodos que utilizo para mí y para otras personas. Primero, mírate en el espejo diciendo, estoy dispuesto a cambiar. Observa cómo te sientes. Si vacilas o te resistes o simplemente no deseas cambiar, pregúntate por qué. ¿A qué vieja creencia te aferras? Por favor, no te regañes, simplemente nota lo que es. Te apuesto que esa creencia te está causando muchos problemas. ¿De dónde vendrá? ¿Lo sabes? Ya sea que sepamos de dónde viene o no, hagamos algo para disolverla ahora mismo. Vuelve otra vez al espejo y mírate profundamente a los ojos. Toca la garganta y repite en voz alta 10 veces. ¿Estoy dispuesto a liberar toda resistencia? Fin de cita. Al parecer, el mecanismo para la autotransformación es el de imaginar a un yo y luego inventar. Aunque por otro lado ya existe este yo que no quiere sanar. La autoayuda es una actividad supuestamente voluntaria e individualista, sustentada en nociones como la elección, la autonomía y la libertad, y en ese sentido depende del principio de individualidad y la posibilidad de automodificación y la aspiración a ser mejor, que por lo general asociamos con la modernidad y un ser que se distingue por ser autorreflexivo, como nos ha explicado ampliamente Kittins. Pero en estos textos los individuos, lectores y autores expertos no son solo seres reflexivos, son intensamente afectivos y la autoayuda atiende precisamente a esa dimensión de la experiencia difícilmente narrable por difusa. No se nos presentan individuos insertos en un contexto en el que se interceptan complejos procesos sociales y culturales, sino que se trata de seres aislados frente a problemas que comparten con otros semejantes y que pueden por tanto resolverse con técnicas relevantes para todo aquel que se identifique a sí mismo con la identidad colectiva creada por el libro consultado. Una vez establecida la identificación, puede empezar el trabajo inmaterial sobre uno mismo, y cito a Hay. Como en cualquier otra cosa nueva que estés aprendiendo, se requiere de práctica para que formen parte de tu vida. Al principio hay mucha concentración y algunos optamos por lograr que esto sea trabajo arduo. A mí no me gusta pensar que es trabajo arduo, sino más bien algo nuevo que aprender. Y las técnicas para aprender suelen ser de dos tipos, discursivas y corporales. Por lo general planteadas como instrucciones que sirven como ejemplo perfecto de las tecnologías del yo, que citando a Foucault, permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Fin de cita. Esta preocupación por cultivar la individualidad, incluso yo diría que la singularidad, expresada como una búsqueda por la autenticidad, involucra una dimensión del ser que implica una especie de entidad presocial cuyos contornos han desaparecido o que ha sido arrinconada por el constante asedio de uno mismo, dado que, y cito a Hay, todo el mundo sufre de odio a sí mismo. Fin de cita, como nos asegura. Es con afirmaciones como esta que se contribuye a una radical descontextualización y despistolización tanto de las configuraciones psíquicas, los modos de acción y estilos emocionales, como del tipo de individuo que se postula como punto de partida para la transformación, que es capaz de ejercer control sobre sí mismo y su entorno inmediato, familiar o laboral,
Se trata del sujeto moderno por excelencia. Esta desaparición de lo social y cultural sugiere que los individuos no son seres sociales y que no están constituidos en tantos sujetos por medio de un encuentro con la alteridad, como sería el caso de la explicación psicoanalítica de la creación del sujeto. La descontextualización tiene el efecto de naturalizar tanto los deseos, aspiraciones, preocupaciones y valores, así como su satisfacción. En este sentido, la literatura de autoayuda contribuye difusamente a la producción, organización, diseminación e implementación de verdades acerca del mundo social, por lo general concebido como hostil, un campo de batalla, y algunos modelos de sociabilidad, de comunicación e interacción y, por supuesto, de comportamiento apropiadas para el capitalismo tardío. El efecto de verdad de sus contenidos se consigue también con las formas de autoridad y experticia atribuidas a los y las autoras. Aunque en principio, como su nombre lo indica, el acto de autocurarse no debería requerir el saber de otra persona, los lectores claramente creen necesitar ayuda externa experta. La autoridad de los expertos en autoayuda no necesariamente proviene de la pertenencia a alguna profesión, aunque muchos autores son médicos, psicólogos o psiquiatras, sino que radica en una amplia experiencia personal que suele describirse detalladamente en los propios libros como estrategia para acercarse a los lectores, aunque de cualquier forma los especialistas actúan desde una distancia. Pese a que el proceso de autotransformación que supone la autoayuda es un emprendimiento individualizado y voluntario para alterar, reformar o transformar a eso que se denomina yo o algún aspecto que le es intrínseco, depende del conocimiento de una autoridad. Las lecciones o recetas parecen enseñarnos a depender exclusivamente de nosotros mismos, aunque simultáneamente dependamos de la experiencia de las autoridades legitimadas, incluso por su popularidad, quienes nos animan a volvernos expertos sobre nosotros mismos o al menos sobre aquellos aspectos de nosotros mismos que deseamos transformar, sanar, eliminar o potenciar. Estamos ante la producción discursiva de consumidores que aprenden a examinar y evaluarse, incluso a diagnosticarse y a tratarse con base en la idea de que nuestra mente y voluntad controlan el mundo. Dado este poder sobre nosotros mismos, cualquier fracaso o infortunio se debe no a circunstancias externas ni sistémicas, sino a una debilidad del espíritu o a un incesante deseo inconsciente de fracaso. Este imperativo por emanciparse de uno mismo o de algún aspecto de uno mismo que impide la consecución de la felicidad o del objeto deseado, como podrían ser los amigos, la riqueza o la autoestima, es un acto de sujeción y sometimiento en términos Foucaultianos, dado que por medio del vocabulario y narrativas que nos ofrece la autoayuda, las identidades formadas a partir de este repertorio de lugares de enunciación, como por ejemplo el gerente, el deprimido, el falto de autoestima, el ambicioso, el temeroso, el tóxico, porque ahora resulta que todos somos tóxicos, el guerrero, el vendedor, permiten que los lectores se ubiquen como protagonistas de una narrativa e incluso inventarse como sujeto de la enunciación en ella. Este proceso de identificación no es menor, porque una estrategia común para cambiar el yo es la de imaginar al yo deseado. Luis Hay lo enuncia sencillamente así: cada idea que pensamos está creando nuestro futuro. Cierro cita. Y como nuestros pensamientos tienen esta función performativa, no deben ser negativos sino positivos. Las técnicas de la autoayuda operan no por medio de la prohibición, sino a través de la aplicación positiva y productiva. Aunque parezca que vamos en busca de algo que ya existe, el hecho es que se crea en el acto de anunciación. El lector y practicante debe adquirir la destreza para someterse a sí mismo a una constante vigilancia. Con instrucciones muy precisas, la autoayuda presenta la transformación personal y el crecimiento como una decisión moral libre y una empresa natural, porque el poder de trabajar sobre uno mismo por lo general se percibe como una propiedad inherente al yo, que por diversos motivos ha sido reprimido o desviado de su camino, aunque pueda recuperarse o liberarse. Este tipo de admoniciones manifiestan los mecanismos regulatorios normalizadores de la autodisciplina, que se refuerzan por medio de un constante monitoreo de uno mismo. La literatura de autoayuda constituye una modalidad de las tecnologías del yo contemporáneas que interpela al sujeto para que busque y realice su propia felicidad. Estados Unidos es el foco irradiador de buena parte de esta literatura, yendo a aquella más espiritual. Cabe preguntarse cómo es que el tipo de subjetividad que se produce por medio de estas tecnologías se ensambla o engancha con los fenómenos sociales y económicos que bien podrían ser el origen de la infelicidad. Esta es una pregunta que queda pendiente y que, bueno, quisiera que discutiéramos aquí. Gracias.